Hola, ¿cómo están? Otro episodio de Radio Apevi. Hoy viernes 6 de marzo de 2026. Estamos con Lau Cusenza y Mariana Coya Carvajal. En esta tarde vamos a recibir a nuestro primer invitado. Él es Joel Domínguez. Joel es director de coral y director de orquesta. Dirige el estudio coral Kairos. Bueno, y es Muy un bien, honor, sí. es un honor tenerlo acá en Radio Apevi. Bienvenido, Joel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bien, muy bien, tranquilo. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien, acá andamos empezando acá la tarde de radio. Bueno, lo que primero queremos saber es cómo se formó este coro Kairos. Es un proyecto que armé hace un año. En realidad lo vengo pensando desde que estoy estudiando dirección coral acá en la Universidad Nacional de La Plata. Yo estoy viviendo en La Plata. Eh, y es un proyecto que armé con la idea de hacer repertorios musicales específicos. Ajá. Eh, que abarquen una temática específica. El año pasado, que fue el primer año, hicimos música del repertorio coral cubano y este año el proyecto está abocado a hacer música de cantautores argentinos. Ajá. ¿Y quiénes están integrando el coro actualmente? ¿Cuántos son? Somos alrededor de 20, la mayoría gente que ha participado de la actividad coral en líneas generales. Desde muy chica. Después tenemos gente que nunca ha cantado en coros y que se ha sumado al proyecto, músicos profesionales, gente que no es música profesional. eh, es variedad, la verdad. Vos lo que remarcás en este proyecto especialmente es lo de construir una identidad musical. ¿En qué consiste eso y cómo se consigue? La idea básicamente es justamente por este tema de el armado de repertorios específicos y llevar al coro a otros espacios. Nosotros con el Kairos lo que hemos hecho el año pasado fue hacer conciertos en lugares quizás no tan comunes. Por ejemplo, compartimos una fecha con una banda platense que se llama el Sindicato Argentino de Boleros. Ellos tienen su ciclo en un espacio que es un club popular, un club de barrio. Y nosotros preparamos dos boleros y los llevamos ahí. Y esto de también alejar al coro en la práctica común coral, si vos vas a un concierto, vas a escuchar que la mayoría de los coros hacen repertorios de estilo, bueno, vamos a hacer Renacimiento, vamos a hacer Barroco, después vamos a hacer Mm, Clásico, vamos a hacer Siglo XX y después vamos a hacer algo popular. claro. La mayoría de los conciertos corales son así, como que le quitan entidad o importancia a, a las particularidades propias de cada repertorio y hacen una mezcolanza general. Y la idea es justamente hacer todo lo contrario, trabajar cada repertorio por Mm, específico. claro. Esto que vos decís es cierto. ¿Cómo es algo que se instaló como una tradición que cuando se presenta el coro vamos primero con el tema del Renacimiento, el tema clásico, después un tema Y de Charly García, por ejemplo? sí, Es sí, sí, verdad eso. es que ¿Cómo un se poco se instaló dio eso? así, un poco se dio así. Esto viene de los años 80 cuando la actividad coral empieza a tener un auge acá en el país, post dictadura. Mm, Los gobiernos de Raúl Alfonsín y los siguientes ponen especial énfasis en que la gente cante, de cierta manera. Las políticas ajá. a nivel nacional eran, por ejemplo, que haya un coro en cada escuela, que la gente salga a cantar, y para que la gente salga a cantar, y la gente que no es música, entre comillas, profesional, había que hacer repertorio cercano y sencillo de hacer. Mm, Entonces, en esa época surgen los primeros arreglos y los primeros grandes arregladores de Argentina. Te puedo nombrar, no sé, Vivian Tausch, mm, Liliana Canjiano, gente que ha hecho arreglos durante mucha parte de su vida y que han arreglado Charlie y que han arreglado Cerati, que han arreglado Cumbia, que han acercado la música coral hacia ese punto. Cuando hubo una sobrepoblación, vamos a decirlo, de arreglos de música popular, mm. se volvió a la construcción del repertorio de, bueno, vamos a sectorizar el repertorio en épocas. Ah, Renacimiento, claro. clásico, barroco, romántico. Claro, claro. Vamos a presentar al equipo que hoy nos acompaña. Vamos a empezar por Mariana, está desde la costa. Hola Mariana, bienvenida.
Hola, buenas noches. Eh, Buenas. ¿qué, con qué tipo de gente suelen estar, ¿no? Porque a veces seguro que se juntan con algún grupo, Eh, de, referido a edades, por ejemplo. así grupos de música o de Ah, coro. nosotros, el repertorio que nosotros hacemos suele ser a capela. Eh, a veces compartimos con algún músico algo específico si hacemos algún arreglo que lleve, por ejemplo, percusión como bombo, Mm, caja o un acompañamiento de guitarra o de piano incluso. Pero mayormente es música a capela, sin instrumentos. mm. ¿Cuáles son los requisitos, así, a nivel general, para participar en un coro? ¿Se puede formar parte de un coro sin tener experiencia o competencias especiales en música, música coral? Depende el proyecto en particular. Mm, En el Kairos, lo que yo pretendo como director y lo que pretende mi equipo de dirección, que yo tengo armado un equipo con el que trabajo, mm, es básicamente compromiso con, con el proyecto, eh, y una audición para ver cuestiones propias de la voz, no en el sentido de, uy, vos cantás bien, vos cantás mal, eso nunca, sino en el sentido de claro. si estás bien de salud vocal o no estás bien de salud vocal, y si estás bien de salud auditiva, no estás bien de salud auditiva, y después es una cuestión de aspiración, pero Mm. no han puesto requisitos en el sentido de tenés que saber leer partituras, no tenés que saber leer Ah, partituras. En cierto punto nos beneficia porque es un proyecto que en sí avanza muy rápido y tiene gente que tiene muy alto nivel, pero nunca nos hemos puesto a exigir ese nivel, no nos parece mm. necesario. ¿Y cómo se examina la salud auditiva? ¿Te hacen escuchar una nota? No sé, vos tenés que repetirla. ¿Cómo sería? Claro, en la audición se hace vocalizar a la persona, eh, y si la persona tiene ciertas falencias en el tema de la afinación, Mm, se busca ahí específicamente ver si es por una cuestión de salud auditiva o si es por una cuestión de no entendimiento y no desarrollo del oído afinado, por así decirlo. Que es algo que también se construye, no es algo mm. que sea innato justamente. Y en el caso de que alguien audicione y bueno, tenga muchas ganas de participar en un coro, pero evidentemente tiene falta de salud auditiva o vocal, ¿vos qué le recomendás? Que vayan a Si estudiar, es, si es- básicamente. no, si es una cuestión de falta de salud vocal o si hay algún problema de salud auditivo, lo primero que se recomienda es una visita a un Ah, claro, otorrinolaringólogo. sí, 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 claro, Eh, y si es una cuestión de afinación y es una persona que tiene muchas ganas de estar, se trata de hacer un trabajo individual con esa persona antes o después de los ensayos. claro, Nos ha claro. pasado. Eh, Quiero saludar a Karina, que no sé si nos está escuchando. Bueno, ahí está conectando el micrófono, así que vamos a darle unos minutos. ¿Cómo se dividen las voces en el coro? Una vez que hacen las audiciones, ponele que hay afinación, no hay, hay buena salud auditiva, vocal. ¿Cómo se dividen las partes del coro en cuanto a las voces, Eh, ¿no? Depende del coro que estemos trabajando. Si hablamos específicamente del Kairos, es un coro mixto. Mm, Los coros mixtos tienen voces masculinas y voces femeninas. ¿A qué se refiere con ajá, voces masculinas y voces femeninas? Una cuestión de registro. sí. El registro de las voces masculinas es el de tenor y bajo o barítono, Mm, y el registro de las voces femeninas es de mezzo-soprano y soprano. En líneas generales, la división de un coro mixto son esas cuatro voces. Después hay obras o repertorios eh, que se requieren más divisiones, por así decirlo. claro. Bueno, acá pregunta Lau, ¿cuántas personas cantan en el coro? Ah, estaba abriendo el chat para verlo. Ah, En el Kairos somos 20.
Ah, aproximadamente. Justo abrimos audiciones y se está sumando gente también, así que no está cerrado el número, pero alrededor de 20. ¿Y la gente que se acercó por ahora es toda de La Plata? Sí, 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 sí. Porque es una actividad no solo que se desarrolla en cuestión del ensayo en La Plata, sino que los conciertos y demás actividades también se desarrollan acá. Claro, No habría problema de recibir personas de otro lado, pero hay mucha gente que yo he invitado y que no ha podido venir justamente por lejanía. claro. Bueno, ahí la podemos saludar a Karina. A ver, Cari, a ver si te podemos escuchar. Hola, Cari. Parece que está en silencio. Bueno, ahí la están ayudando con el tema del audio. Mientras te voy a preguntar, Joel, ¿cómo arranca tu formación musical? ¿Vos desde chico ya tenías como esta Hola vocación Miguel, despierta en cuanto a la música? Ahí voy, Cari. La verdad es que no. Ah, mira. Eh, Empecé a cantar en coros a los 13 años y un poco de casualidad, porque yo soy de Adrogué, en realidad, que es conurbano, provincia de Buenos Aires, y empecé cantando en el coro del Colegio Nacional de Adrogué. Mm. Fue un colegio al que yo empecé a ir en primer año de secundaria y en un momento nos invitan a participar de un concierto que iba a haber en el gimnasio del colegio y era un concierto del coro. Después de eso, el director pasó por los salones, las actividades que hacía, hace cuánto funcionaba y demás cosas, y preguntó si alguien tenía alguna duda, y yo pregunté si había que saber cantar, Ajá. porque con ese coro fue mi primera experiencia escuchando un coro en vivo. Mm, Y, y mi director en ese momento me dijo, ¿usted a qué se supone que viene a la escuela? Y yo le dije, y se supone que a estudiar. Y me dijo, ¿y por qué no le enseñaríamos? claro. Y empecé a cantar medio vocacionalmente, en el sentido de, bueno, esto me gusta, pero es un hobby, esto me gusta, pero es un hobby. Y a los 17 años, cuando ensayaba 5 días a la semana, 2 horas, y después había proyectos por afuera, me di cuenta que era más que un hobby. Claro. Ahí sí, voy con Cari. Hola, Cari. ¿Cómo estás? así Bienvenida. Miguel, tenía problemas del Audio. audio, recién Ahí ahora ahí está. estamos, Ahí te escuchamos. Con un poco de sonido de fondo, pero bueno, te escuchamos. porque hay una vida más chiquita. Ah, Bueno, la pregunta que tenía para Joel, ¿no? Joel. Sí. ¿Cómo, cómo empezaste a hacer lo que haces hoy en día? Un poco por esto de estar cantando en un coro juvenil, eh, el coro del Colegio Nacional tiene un trayecto bastante, uno entrando 12, 13, se va teniendo 18, 18, 19 ya, que dame la dirección. Entonces los directores de ese momento me ofrecieron, mientras yo estaba estudiando en el conservatorio, quedarme como asistente del coro. Y estar en algunos ensayos, hacer lo que se llama pasar partes, enseñarles las voces a las distintas voces del coro justamente. Eh, y al mismo tiempo, la directora de ese momento me lleva a trabajar con ella como asistente también al coro de la Cámara Comercial e Industrial de Lanús. Mis primeros pasos fueron ahí, es más, creo que uno de los primeros registros que tengo dirigiendo son de 2019 más o menos, que Mm. es allá en Lanús, justamente. ¿Cuáles son las primeras canciones que te acercaron a un coro? Ya sea escuchando o cuando empezaste a ensayar, a practicar. Lo primero que recuerdo y me voló el bocho, eh, el coro hizo en el concierto ese de Bienvenida que te nombraba, el arroz con leche, que Mm, vos decís es una sí, canción infantil. sí. eh, y en realidad hay una fuga a cuatro voces. Una fuga es un método compositivo del barroco. Mm, Hay una fuga a cuatro voces hecha por Carlos Guastavino, que es un compositor argentino del siglo XX, eh, y donde las voces van entrando en distintos puntos del entramado musical y el tiempo en sí. Y se genera una pelota de sonido bastante interesante. Y mi primera interacción, o mi recuerdo más cercano a eso fue,
yo creo que no voy a poder hacer esto nunca, porque me resultaba muy complejo. Eh, y después las primeras canciones que canté fueron Serenata para la Tierra de Uno, de María Elena Walsh, como La Cigarra también de María Elena Walsh, y Grisel, un tango, Ah, Troilo, si mal no recuerdo. mm. ¿Y cuánto tiempo te llevó afianzarte en el coro? Bueno, todo el tema de trabajar la voz y cómo llegaste a dirigir un coro. Fue un camino largo, ¿no? Em, yo creo que el tema de afianzarme fue más que nada el primer año. Nosotros teníamos lo que era el coro grande en ese momento y el coro de seminario. El coro grande era donde ingresaba la gente nueva y ensayaba los miércoles y viernes únicamente. Mm, El coro de seminario era donde estaban los más avanzados, en el sentido de que ya estaban hace un tiempo en el coro, hacían un repertorio un poco más complejo y iban a competir, o sea, era más específico y ensayaban lunes, martes y jueves, además de los miércoles y viernes. O sea, mm, ese coro ensayaba los 5 días de la semana. claro, Yo, cuando me enteré que existía esa posibilidad de ensayar más de 2 días a la semana, le pedí a mi director en su momento si me dejaba audicionar. mm, Y para mitad de año, de mi primer año, con 13 años recién cumplidos, estaba en el seminario, un coro de especificación, por así decirlo. ajá, Y un poco la idea del Kairos también sale de ahí porque en los seminarios armábamos repertorios específicos justamente. Hacíamos, no sé, romanticismo alemán, por sí, decirte una cosa. O solamente tangos. mm, Entonces era lo que más disfrutaba. mm. Vuelvo con Mariana. Marian, ¿Qué significa romanticismo alemán? Es un periodo del estudio del arte, de la época de más o menos 1800, donde según ciertos criterios compositivos y musicales se lo adjudica como repertorio romántico. Eh, Schubert, Schumann, Brahms, Beethoven son todos compositores del periodo romántico europeo, ¿no? Y en un momento hicimos uno de esos repertorios abarcando Schubert, Schumann, Brahms, Beethoven. mm. Eh, hace un rato, a propósito de los repertorios, de los coros, hablaba sobre, bueno, cuando se volvió a la democracia en el país, se abrieron coros en las escuelas. Ahora lo que vemos también son esto de las orquestas escuela. ¿Vos qué opinás de esto? ¿Tenés relación con esos proyectos? ¿Cómo es el entramado de una orquesta escuela? ¿Cómo llega a Eh, formarse? es muy interesante porque es un proyecto que en realidad radica casi del 2000 y un poquito antes, Mm, pero que se afianza nuevamente a nivel nacional en el país con la ley de las orquestas Escuela para el Bicentenario. mm, Eh, es un proyecto que se arma en el 2010, justamente, y hubo dos maestros encargados de ese armado a nivel nacional, que mm, fue el maestro Spector, no me acuerdo ahora el mm, nombre, y mi maestro Ricardo Barrera. ah, Fueron los dos convocados para armar el proyecto a nivel nacional. mm, Eh, y un poco el pedido que fue hacia Ricardo, y esto fue por palabras de él, incluso creo que hay una nota. El pedido que fue hacia Ricardo fue replicar lo que pasaba en el coro del Nacio y en la orquesta escuela de Almirante Brown en todo el país. ah, Un bien, proyecto que llame y esté con los pibes, básicamente, que esté cerca de los chicos y que despierte esto, vocaciones. Eh, el coro del Nacio, cuando yo entré, estaba cumpliendo 25 años y ya para ese momento había egresados de las primeras generaciones que estaban cantando en el coro del Teatro Colón, en el coro Polifónico Nacional, mm, y esto, pibes que nunca se habían acercado a la música coral como tal. mm. Y aparte,
no hay, digamos, distinción de clases sociales, ¿no? Porque este proyecto abarca todos los estratos. Es muy interesante ver chicos de por ahí de barrios precarios que puedan ejecutar música, cantar música así de manera, nada, casi profesional, ¿no? Sí, sí, la idea es el programa nacional de coros y orquestas y específicamente el programa provincial que funciona hace relativamente poco, que se volvió a relanzar, que creo que fue 2017, si mal no recuerdo, 2018, eh, ha dado la posibilidad de, primero, de encontrarse con música que quizás uno no está acostumbrado a tener a mano, Mm, con instrumentos que uno no tiene a mano, claro. porque es imposible eh, en una casa de alguien que no sea músico tener un contrabajo, un cello o un violín incluso. Mm, Eh, y esto que decís vos del encuentro de los chicos en un espacio sano también, ¿no? Porque los chicos tienen no solo el ensayo de la orquesta o de la práctica orquestal, sino que tienen las clases de lenguaje musical, tienen las clases de instrumento, tienen profesores que los guían, tienen un apoyo psicopedagógico mm, también. Es es un espacio de educación vocacional sí. realmente fascinante. Mm. Y este espacio de formación es a contraturno de la escuela, ¿no? Sí, claro, se hace mayormente las prácticas orquestales de todas las orquestas del programa provincial se suelen hacer los sábados a la mañana. Y Ujú, después a contraturno de la escuela durante la semana las clases tanto de lenguaje como de instrumento. claro. Quiero saludar a Gaby López Marín, que se incorpora a la charla. Hola Gaby, bienvenida. Entonces, Miguel, Bueno, una pregunta para Joel. eh, ¿cuántos alumnos son en el coro? En el coro tengo Más o 20 menos. cantantes alrededor y en otro coro en el que estoy como asistente, que es el coro del Consejo de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires, somos 40. Ahí somos un poquito más. Sí. Gran laburo. Ayer tuvimos el primer ensayo y tuvimos también audiciones y se nos extendió el número hasta casi Ah, unos 45. mira. Quería volver un poco al repertorio específico, al repertorio cubano. ¿Cuáles son las canciones que han elegido? Un poco, ¿cuáles son la historia? ¿Cómo ubicamos esas canciones digamos, la historia de la música de esa región? Eh, Me puse en contacto con gente del Orfeón Santiago, que es uno de los coros fundacionales de la actividad coral en Cuba, que hace 60 años que funciona, Mm, y que su director, que ahora ya ha fallecido, que fue Electo Silva, fue uno de los maestros de la música coral cubana. Entonces, la mayoría de canciones que hicimos y de arreglos eran arreglos de Electo Silva o canciones corales compuestas por Electo Silva con letras de Nicolás Guillén, el poeta cubano de la Revolución por antonomasia. Eh, y después, como hicimos este concierto, por ejemplo, de los boleros, agregamos dos temas, dos boleros muy conocidos, Sabor a mí y Algo contigo. mm. Y los arreglos también eran de maestros cubanos, uno de Electo Silva, el otro de Gainza, no me acuerdo el nombre. Ajá. ¿Y de qué época estamos hablando? Este autor, las Eh, canciones. el repertorio en sí, en líneas generales, también es música cercana a los 80-90, Sí. es donde el Orfeón Santiago tuvo su auge, por así decirlo, Mm, musical o reconocimiento a nivel mundial, mejor dicho. Eh, y los boleros, bueno, son un poco de antes y un poco de ahora. Como que un poco, al menos acá en la ciudad de La Plata, la cultura del bolero volvió bastante, entonces está bastante sí, cercano. sí, es cierto eso. Bueno, bueno, hace unos años se volvió a hacer masivo a partir de esta actualización que hizo Luis Miguel, ¿no? De los boleros. Sí, Pero bueno, siempre la figura de Armando Manzanero que había impulsado. Estoy hablando de lo más conocido, ¿no? Obviamente sí, sí, sí. de haber
un circuito como más, más de culto, quizá. Pero sí, es cierto que se está escuchando boleros quizá amalgamados con otros ritmos, ¿no? Pero Sí. mm, y los, bueno, los participantes del coro, la gente que se acerca, puede proponer canciones. Dice, che, conozco esta canción, ¿se puede proponer? Hemos hecho algún tipo de decisión, más que nada en cuestión del armado del repertorio, nos ha pasado que obras que teníamos en el repertorio cubano no las hicimos, por ejemplo. O sea, Sí. en los conciertos finales no han ido, a veces por una cuestión de gusto, a veces por una cuestión de duración, a veces por una cuestión pero el armado en sí no sé si tanto del repertorio, pero del concierto, en el decir, che, esta sí, no, esta no va, está muy presente y es una decisión bastante en equipo. Mm. Gaby, ¿alguna otra pregunta? Por ahora no se me Ah, ocurre. bueno, y así como proyecto, ¿qué tenés en mente o qué artista te gustaría homenajear si tuvieras la oportunidad en Eh, el coro? ¿O artista o artista? este, este año, este año justamente vamos a hacer el repertorio de cantautores argentinos Mm. y un poco la idea es homenajearlos. Y vamos a hacer música de Jorge van der Mole, de Raúl Carnota, grandes folcloristas, de María Elena Walsh. eh, Vamos a hacer un arreglo de Milo J. Ah, Vamos a hacer un arreglo de Paula Neder, que es una cantautora mendocina, que hace muy poquito se enteró que íbamos a hacer un arreglo de ella, se contactó con nosotros, nos avisó que ahora en marzo iba a estar por Buenos Aires y que iba a tratar de venir a La Plata para nada, conocernos mm, y estar al tanto del proyecto porque se emocionó mucho al saber que íbamos a hacer un tema de ella. Eh, y, y quiere estar muy, muy atenta. Vamos a hacer algo también de Luis Alberto Spinetta. Eh, sí. Nada, abarcar un poco cantautor argentino, sí, un poco desde el lado del folclore, pero ahondar también en estos artistas cercanos al rock, artistas Mm, cercanos a la música popular, a la música urbana, como es Milo J en la actualidad. sí. Eh, Hacer una especie de homenaje, pero más abarcativo, por así decirlo. Mm. Ah, y esto sería por ciclos, ¿cómo lo reunirías por, digamos, por género? ¿Cómo sería cómo No, se organizaría? está armado como un proyecto general de 11 obras donde están abarcados todos estos artistas. Por ejemplo, de Van der Mole van a ser dos temas, de María Elena Walsh van a ser dos temas, pero del resto van a ser uno. Ah, Eh, y la idea es, con este proyecto, grabar un disco en la Facultad de Artes. Nosotros el año pasado grabamos dos temas de nuestro repertorio cubano, mm, mismo en la Facultad de Artes, y lo subimos a plataformas, YouTube, Spotify, demás. Y la idea es hacer lo mismo este año, grabar el disco completo, eh, y tenemos pensado cerrar el año entre comillas, pero un cierre eh, del repertorio de cantautores argentinos haciendo una peña en la Salamanca, que es una de las peñas más importantes de acá ah, de la ciudad de La Plata. Ya tenemos la fecha confirmada, todo. Así que va a ser un año de mucho trabajo. bueno, vamos a estar muy atentos a eso, a ver si lo convocamos de Bueno, nuevo. Vuelvo, estamos en los últimos minutos hablando con Joel Domínguez, que es director de coro y de orquesta. Voy con Mariana. ¿Qué significa ser director de coros para vos? ¿Te gustaría, eh, por ejemplo, estar también eh, con el coro Kennedy eh, haciendo... ¿cita? no sé si me gustaría estar tanto con el coro Kennedy. A mí lo que me mueve de esta actividad y la pasión que me genera es el hecho de que para mí el director de coros y el director de orquestas es el músico que tiene que ser por antonomasia el mejor docente, el mejor pedagogo. Mm, Y no hay actividad tan cercana a la música y a la docencia como la del director. Uno como director coral o orquestal nunca tiene que perder eso de eje. Aunque trabaje con los organismos más profesionales o con los organismos más amateurs, eh,
nunca tenemos que olvidar ese doble enfoque, ese doble eje que tiene el director, eh, de decir, hay que ser pedagogo también. Y esto de construir música en conjunto, esto de hacer algo de más de 5 10 15 20 40 personas, en la actualidad en la que vivimos, en el país que vivimos, que aboga por la individualidad y demás, es algo que me parece muy importante y que hay que sostener siempre. Eh, Además, no puedo explicar el placer y el disfrute que es el hacer música en conjunto. Eh, Se generan cosas muy lindas, hay un medio un mito, medio una realidad, que cuando un coro respira junto y cantan todos juntos, los latidos del corazón se sincronizan. Es un Ajá. poco naif ese comentario, pero hay algo de esa magia también que, que es lo que me hace elegirlo todos los días. Está bueno eso último que vos estás comentando. ¿Qué sensaciones te vienen al cuerpo cuando estás dirigiendo el coro? Vos lo pintaste recién, pero ¿qué otras sensaciones en ese momento surgen? La conexión y ¿cómo te puedo decir? Hay un lenguaje que no es dicho, no es escrito, hay miradas y hay cosas que se dan en ese momento que no se dan en otro espacio. Mi director solía decir, un poco reduccionista, pero a veces yo lo pienso y lo creo, que los amigos que uno hace arriba del escenario son invaluables. Y un poco es cierto y es hermoso. Pero esto de la cercanía con el otro y de que el otro esté brindando algo tan íntimo que es la voz, ¿no? Porque es una situación de mucha, más allá de que sea un coro, de mucha exposición. Sí. Mm. Nombraste en la charla varias veces a Ricardo Barrera, que es tu maestro. ¿Nos puedes hacer una Sí. semblanza de él? Breve, ¿no? ¿Cómo? Si nos podías hacer como una breve semblanza de él, qué significó para vos, Eh, quién era él. Fue mi primer director, fue mi padre musical, por así Mm, decirlo, y una persona en la que me inspiró mucho para poder hacer la actividad que yo hago, y pensar un poco el mundo y la vida en sí, en comunidad, en el sentido de vivir bien y vivir bien con el otro, ¿no? Aprendí mucho junto a él durante mucho tiempo, mm. por suerte. Eh, ¿Cuáles son tus obras clásicas preferidas? Últimamente estoy escuchando mucho Mahler, me Sí, está gustando mucho Mahler, cualquier sinfonía de Mahler. Estoy escuchando mucho Gustav Holst, que es un compositor austríaco también, que tiene una sinfonía que se llama De los planetas, eh, que está muy buena, que si quieren escúchenla, porque de esa música se basa la música de Star Wars, de la música de Harry Potter. John Williams toma Ah, mucho de este compositor para hacer esas grandes obras sonoras de la cinematografía. bueno, para cerrar, vamos a recordar, bueno, dónde podemos escuchar el coro Kairos o eventualmente. Ah, ahí está llamando Cari. A ver, Cari, tenés el micrófono apagado. Si te pueden ayudar mientras solucionamos ese inconveniente. ¿Cómo encontramos el coro Kairos? ¿Cómo podemos escucharlo? Y bueno, en todo caso, eventualmente, si estamos cerca de La Plata, acercarnos, audicionar, ir a verlos. Tenemos nuestro Instagram, que es Estudio Coral Kairos. Tenemos un concierto planeado en la ciudad de Buenos Aires para el 29 de junio, Ah, bueno. en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Sí. Igual en nuestro Instagram vamos a publicar las fechas y demás. Después, por cualquier plataforma musical nos pueden buscar como Estudio Coral Kairos, Kairos con K. Sí. Eh, Ahí tenemos dos temas subidos que son del repertorio cubano y bueno, durante este año esperemos ya trabajar y subir lo próximo. Bueno, lo vamos a despedir a Joel agradeciéndole muchísimo por su tiempo, bueno, sus conocimientos. Ha sido un placer conversar Muchas gracias. contigo. Bueno, Una muy linda nota. bueno.
Muchas gracias. Nosotros nos encontramos un ratito después de la pausa. Chau, chau. Éxito.